Hola a todos, voy a explicar en este video cómo está funcionando la maquinita de imprimir pesos del Banco Central para financiar al Tesoro Nacional, una emisión monetaria que está creciendo vertiginosamente para cubrir el déficit fiscal, y también cuál es el artilugio contable que acaba de aplicar el Banco Central para levantar las restricciones que tenía en lo que resta del año para seguir dándole a la maquinita de emitir pesos y seguir financiando de manera muy pero muy importante el déficit del Tesoro Nacional. Antes de empezar pueden como siempre seguirme en mis redes, Maxi Montenegro Oficial, mi Instagram, ahí recibimos todas las consultas. También pueden suscribirse a Plan MTV, al canal de YouTube, y les sugiero que activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subimos en la semana. Y este y otros informes pueden consultarlos con más detalle en los gráficos y en los cuadros en planm.com.ar, mi página web, o directamente pueden ingresar por maximontenegro.com. Empecemos. Fíjense los números de emisión monetaria del Banco Central para financiar al gobierno nacional, al Tesoro Nacional. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque efectivamente desde la cuarentena y el impacto de la pandemia en la economía nacional se derrumbó la recaudación tributaria y se expandió el gasto público para asistir a empresas, a familias y a provincias en problemas. Esa situación ensanchó el déficit fiscal y como Argentina no tiene ningún tipo de financiamiento externo, está en medio de una renegociación de la deuda en dólares con los acreedores privados y tampoco prácticamente tiene financiamiento en moneda local en el mercado de capitales, solo queda como fórmula para la financiación del Tesoro Nacional, para la financiación del déficit fiscal, la impresión de billetes de papel moneda, de pesos, desde el Banco Central y la transferencia de esos fondos al gobierno nacional. Fíjense los números porque son muy impactantes. En el trimestre enero-febrero se habían emitido 107.000 millones de pesos del Banco Central para financiar al Tesoro. Ya en marzo, cuando se empieza en los últimos 10 días a aplicar la cuarentena, pero ya desde antes se veía una caída fuerte de la recaudación por la retracción económica, en marzo se emitieron 205.000 millones de pesos del Banco Central para financiar al Tesoro. En abril ese número subió a 310.000 millones de pesos para financiar el déficit fiscal. Y en mayo se llegó a un récord de 344.000 millones de pesos de emisión monetaria para financiar al Tesoro Nacional. En los primeros 5 meses del año, en lo que va de 2020, la financiación del Banco Central con emisión monetaria del Tesoro Nacional suma más de 960.000 millones de pesos. Pero fíjense, ahí está claramente cómo esto se acelera mes a mes y sobre todo en el trimestre marzo-mayo están acumulados 860.000 millones de pesos de maquinita de emisión del Banco Central para financiar al Tesoro. Si uno mira el documento que Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, presentó a los acreedores privados hace 2 semanas, cuando inició la negociación cara a cara por la deuda en moneda extranjera bajo ley extranjera, en ese documento Guzmán presentó como déficit fiscal previsto para este año 3,1% del PBI y dijo que iba a ser íntegramente financiado por emisión monetaria. Eso da un número de alrededor de 930.000 millones de pesos que, decía Guzmán, iba como máximo a emitir el Banco Central para cubrir el déficit fiscal del Tesoro Nacional. Obviamente esa meta ya se rebasó y se va a seguir superando en los próximos meses, pero la pregunta es hasta dónde puede llegar el Banco Central emitiendo permanentemente pesitos para financiar el déficit o las necesidades del Tesoro Nacional sin que haya un descalabro económico mayor. Bueno, el Banco Central acaba de publicar el balance 2019 y ahí hay un artilugio, un cambio contable
que, sin ahondar en detalles técnicos, significa cambiar la valuación de los bonos intransferibles que tiene en su balance el Banco Central, que estaban valuados a valor de mercado y ahora van a ser valuados a valor nominal, y eso le permite al Banco Central, a través de las llamadas utilidades del Banco Central en pesos, le permite levantar los límites que tenía hasta ahora para financiar al Tesoro Nacional, que estaban prácticamente también llegando a un tope desde el punto de vista legal. El detalle de la operación pueden verla, insisto, en mi web, planm.com.ar o maximontenegro.com. Ahí hay un informe que elaboró el economista Amílcar Collante para la página, y es muy interesante ver el detalle. Pero lo que quiero que entiendan es que con esta movida en el balance del Banco Central se levantan los límites que existían para seguir financiando con emisión monetaria al Tesoro Nacional. Y escuchen el número. De ahora en más, el Banco Central todavía va a poder financiar al Tesoro Nacional por el número de 1.400.000 millones de pesos adicionales. Repito, hasta ahora se emitieron desde el Banco Central para cubrir el déficit del gobierno nacional 960.000 millones de pesos. De ahora en más, en lo que resta de 2020, el Banco Central puede incrementar ese monto prácticamente una vez y media más. Es decir, puede emitir adicionalmente 1.400.000 millones de pesos adicionales. Es prácticamente levantar toda restricción legal que existía hasta ahora para seguir financiando con la maquinita de imprimir pesos al Banco Central. Ahora, esto que significa para el gobierno tener la tranquilidad de, si efectivamente se sigue extendiendo la cuarentena, poder mantener algunos meses más estos ritmos de emisión de 250.000, 300.000 millones de pesos mensuales para financiar al Tesoro Nacional, tiene un límite evidente en la realidad. Es decir, uno no puede seguir financiando semejante cantidad de pesos con la maquinita de imprimir desde el Banco Central sin provocar un descalabro económico mayor. Y por eso es muy importante para el gobierno cerrar en las próximas semanas la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Si no, es muy fácil de entender cómo viene la situación de desequilibrio y desestabilización de la economía. Si vos tenés una economía en la cual cada vez se emite mayor cantidad de pesos, hay una montaña de pesos dando vuelta, ya con la emisión para financiar al Tesoro que han hecho hasta ahora, ya están superando hasta ahora la mitad de la base monetaria, es decir, se ha emitido más de la mitad de todos los pesos que había en circulación, más caja de ahorro y cuenta corriente que había en la economía. Todo eso se emitió en el plazo de 5 meses solo para financiar al Tesoro. Si vos seguís emitiendo descontroladamente, seguís aumentando la cantidad de pesos que hay en esta economía, y por otro lado, como hemos visto en otros informes, quedan cada vez menos dólares reales disponibles en el Banco Central, no hay que hacer demasiada futurología para entender que eso significaría una disparada muy fuerte del dólar contado con liquidación, del dólar bolsa, de los dólares libres dentro del sistema financiero o del dólar paralelo. Es decir, todo aquel que tenga ahorro en pesos, ya está ocurriendo, pero seguramente se va a profundizar en los próximos meses si no se anclan las expectativas, va a seguir dolarizando sus ahorros, y en medio de una economía en la cual cada vez hay una mayor cantidad de pesos y una menor cantidad de dólares, es obvio que los dólares libres van a tender a dispararse. En todo caso, el único dólar que puede controlar el Banco Central es el dólar bajo el cepo, el dólar oficial, el dólar de comercio exterior, pero ese dólar tarde o temprano, cuando se disparan las brechas con los dólares alternativos, también va a tener que ajustarse más rápidamente, va a tender a subir, a devaluarse el peso más rápidamente. Ahora, solo se puede
frenar esa tendencia, si uno está en semejante ritmo de emisión monetaria, si ancla las expectativas, es decir, si da una señal de que efectivamente esto es algo completamente transitorio y que una vez pasada la pandemia, el Banco Central va a recuperar parte de los pesos que emitió, el Tesoro Nacional va a achicar su déficit a medida que la economía empieza a recuperarse y las expectativas de devaluación, la expectativa de una disparada adicional del dólar oficial y de los dólares alternativos se reduce. Por eso es tan importante, lo hemos dicho varias veces en los últimos informes, que el gobierno cierre rápido una renegociación de la deuda con los acreedores privados como primer punto para anclar las expectativas, para disminuir las expectativas de devaluación creciente que existen en la economía argentina desde el momento en que se te dispararon los dólares alternativos en medio de la cuarentena y sobre todo para poder pasar de pantalla y hacer pie con un plan fiscal y monetario ya mirando a lo que resta del año y al año próximo. Solo así se va a poder de alguna manera seguir financiando, no en este ritmo, en un ritmo obviamente mucho menor, con emisión monetaria el déficit fiscal, y solo así se podría evitar que haya una disparada muy fuerte del dólar, lo que significa una devaluación tarde o temprano del poder de compra de todos los argentinos. Espero que este video les haya gustado. Insisto, si quieren ver más detalles de este informe lo pueden consultar en la web planm.com.ar o maximontenegro.com. Suscríbanse a Plan MTV, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en cualquier otro momento. Gracias.